Leonardo DiCaprio tiene en asturiano la voz del actor gijonés Félix Corcuera y Michael Caine, su padre en la ficción, es el párroco de San Vicente de Trasona, que ha encontrado en el doblaje su gran afición. Es duro, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te gusta, cuando lo vives, cuando te apasiona, por mucho que repitas, no te cansa. A Marion Cotillard, que interpreta a la atormentada mujer de DiCaprio en el film, le pone voz Valentina Maile, actriz chilena de ascendencia asturiana. Este trabajo ha sido un reto para esta joven que lleva un año en Asturias. Primero el asturiano y luego también la C, la Z, porque independiente de que el personaje es extranjero, de igual forma el director me ha pedido que incluya la C y estas letras reconocibles del español. El elenco de doblaje lo completan una treintena de personas, en su gran mayoría noveles. Hasta ahora han invertido 80 horas de trabajo en la que es ya la película más larga doblada al asturiano. Se emitirá coincidiendo con el Día de Asturias, el jueves 8 de septiembre a las 10 de la noche en TPA. ¡Prometístelo! ¡Prometístelo! Prometiste que estaríamos juntos. Necesito que te quedes aquí, pero ahora. Prometiste que estaríamos juntos, que viajaríamos juntos. Voy a volver por ti. Promételo.